Ahí está. Bueno, entonces, ahí seguimos. Si me deja, seguimos. ¿Ahí lo están viendo de vuelta? Sí, ¿no? Bueno, entonces, siempre tener un pensamiento fisiopatológico donde... Sí, profe, se ve bien. ¿Se ve bien? A ver, alguno habilite el micrófono y me dice si lo están viendo bien. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Perfecto, Andrea. Bueno, entonces, siempre pensar que si tenemos una patología que afecte o las válvulas o el músculo cardíaco, vamos a tener algún grado de afectación de disfunción diastólica, de afectación de nuestra diástole. Entonces, tenemos claro el ciclo cardíaco, que se los acabo de explicar, y tenemos acá, perdón, y la curva de presión-volumen me desapareció. A ver, acá. Y tenemos acá la curva de presión-volumen. Se las voy a explicar antes de lo que vamos a ver a continuación. En realidad, esto lo que hace es tener en las derivadas, tenemos el volumen en función de la presión, y lo que vamos a ver es qué pasa con el volumen del ventrículo izquierdo y con las presiones dependiendo de la fase del ciclo cardíaco en la que nosotros estemos. Entonces, fíjense que nosotros tenemos nuestro volumen de fin de sístole, que es cuando el ventrículo se terminó de contraer, ¿sí? Y fíjense cómo va a aumentar el volumen hasta llegar al fin de diástole, que es cuando el ventrículo va a estar más lleno, y en este punto, fíjense que es lo que tenemos acá, es la presión de fin de diástole. Esta es la presión de fin de diástole. Acá va a arrancar entonces la contracción ventricular con nuestra contracción isovolumétrica que va a llegar hasta acá, y después el ventrículo, cuando supere la presión del ventrículo izquierdo, la presión aórtica, se va a empezar a contraer, ¿sí? Esta es la presión, fíjense cómo aumenta la presión y después empieza a caer. Entonces nosotros tenemos acá la presión sistólica, que podemos tomar en el brazo, y tenemos acá una presión de fin de sístole. La presión diastólica es la que nosotros podemos tomar con nuestro estetoscopio, y es precisamente esta que es en el momento en que la presión hace que nuestra válvula aórtica se abra, ¿sí? Esa es la diastólica, cuando se abre la válvula aórtica. En el pico de la eyección, ¿sí? Que es donde más presión tenemos, es la presión sistólica que nosotros podemos tomarle al paciente, ¿sí? Y una vez que el ventrículo se contrae, se vacía, fíjense qué es lo que está pasando acá, otra vez volvemos acá a un volumen de fin de sístole menor, la presión bruscamente va a caer, perdón, pero tengo que admitir a alguien más, denme un segundito. Será de Dios, esto porque lo puse adentro de otra charla, perdón, esto me está enloqueciendo, ahí. Tenemos una caída brusca de la presión, pero también fíjense que cayó nuestro volumen de fin de sístole. El volumen del ventrículo izquierdo cuando se termina de contraer en condiciones normales es muy pequeño. Y aquí otra vez se abre la válvula mitral y se va a empezar a llenar el ventrículo izquierdo hasta llegar a una presión en la cual va a superar la presión del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda, la válvula mitral se cierra y comienza un nuevo ciclo cardíaco con la contracción isovolumétrica. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos acá digamos, cómo podemos valorar la presión de fin de diástole, que en realidad es lo que se altera cuando aumenta la presión de fin de diástole, es cuando aparecen los distintos grados de disfunción diastólica. Entonces, la presión de llenado, el gol estándar para poder medirla es el cateterismo, ¿sí? Y en realidad lo que podemos medir es esto, que es una constante de relajación, que se llama tau, ¿sí? Eso se mide por cateterismo, no es el objetivo de esta charla explicarles cómo se mide, sino simplemente saber que cuando la relajación se está prolongando, fíjense qué es lo que pasa con esta curva,
¿sí? Se enlentece, en lugar de ser una relajación rápida, la curva se enlentece. Y esto mismo es lo que nosotros vamos a poder observar con el Doppler, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos combinar por cateterismo, presión-volumen, podemos saber distensibilidad ventricular. No es, ya les digo, lo que nos importa a nosotros, sino que esto es para que ustedes observen cómo la relajación del ventrículo izquierdo se enlentece, y nosotros lo podemos ver en esta curva presión-volumen de un cateterismo, y eso mismo es lo que nosotros vamos a poder evaluar con el Doppler. Vamos a poder saber si la relajación está prolongada, cuánto, podemos medir el tiempo de desaceleración mitral, y eso nos va a decir cuánto tarda en relajarse el ventrículo, y en realidad nos va a hablar de distintos grados de disfunción diastólica. ¿Esto para qué es importante? La disfunción diastólica nos está marcando que el corazón se está relajando mal, que sus presiones intraventriculares y dentro de la aurícula izquierda están aumentando, y eso le va a permitir al médico que está tratando al paciente ajustar y dirigir el tratamiento médico, porque le va a permitir, digamos, actuar respecto de eso que nosotros le estamos informando, ¿sí? Y por el otro lado, el Doppler lo que va a permitir, ya sabemos que no tiene efecto biológico, es hacer un seguimiento y un control de decir, bueno, qué sé yo tenía la presión de fin de diástole muy alta, le dieron un diurético al paciente y lo puedo evaluar dentro de unas semanas o unos días para ver qué pasó, si mejoró o no mejoró esa función diastólica, por ejemplo, ¿sí? O le dieron un vasodilatador. Entonces el Doppler me va a permitir no solamente saber cómo está el paciente, sino me va a permitir hacer la evolución, ¿sí? Saber cómo va a estar, o sea, cómo está el paciente después de una intervención terapéutica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de función diastólica normal, sabemos que en realidad nos habla de la capacidad de los ventrículos de llenarse sin que las presiones de llenado en reposo o en esfuerzo estén demasiado elevadas, ¿sí? La presión media de la arteria pulmonar, que es menor de 12 milímetros de mercurio, es, digamos, la presión hasta ese número es el límite normal, y nos dice a nosotros que el corazón puede mantener un buen gasto cardíaco, ¿sí? Hasta esa presión. Cuando supera los 12 milímetros de mercurio, nuestra presión de fin de diástole, es cuando empiezan las alteraciones de la función diastólica, ¿sí? O sea, este es el origen fisiopatológico de la disfunción diastólica que nosotros vamos a poder objetivar con el Doppler. Entonces, esta es para que después se la podemos subir, pero en realidad está en inglés, que son las recomendaciones para la evaluación de la función diastólica, y es en la que nosotros nos basamos, ¿sí? Para, digamos, evaluar la función diastólica. Entonces, ¿cómo la vamos a evaluar? ¿Qué es lo que vamos a medir? En realidad, lo que vamos a hacer es valorar el Doppler mitral con el pulsado puesto justo en el tip de las valvas, ¿sí? Y vamos a obtener el registro que ya conocemos con nuestras ondas E y nuestra onda A. Lleno rápido del ventrículo izquierdo, lleno lento del ventrículo izquierdo con la diastasis y contracción auricular, ¿sí? Nosotros, además de esto, vamos a poder poner nuestro volumen de muestra dentro de una de las venas pulmonares, donde vamos a obtener nuestras ondas sistólica, diastólica y auricular, que ya se las expliqué. Podemos usar el Doppler tisular, donde vamos a tener las ondas E y A' y la onda S u onda sistólica. Y también podemos usar el modo M color, que en realidad, digamos, lo usamos muy poco, pero está descrito, y en realidad lo que hacemos es pasar el modo M por acá, por la válvula mitral, con el flujo color entrando, y vamos a marcar una pendiente que es, digamos, lo azulcito. Cuando pasa de rojo a azul, esa es la pendiente que nosotros podemos trazar, y
la velocidad de propagación se llama, o sea, cuánto tiempo tarda en llegar desde la base hasta el ápex del ventrículo izquierdo, el flujo que está entrando a través de la válvula mitral, y entonces, cuánto, digamos, si tarda poco es porque tenemos presiones más altas, ¿sí? En realidad, digamos, lo usamos muy poco en la práctica diaria. Nos van a ver trabajar si esta pandemia termina y van a ver que lo que usamos habitualmente es el flujo mitral y el Doppler tisular, y a veces, si tenemos alguna duda, podemos usar el flujo de las venas pulmonares, pero lo que usamos en la práctica diaria son el Doppler transmitral, que es de rutina, y el Doppler tisular en el anillo, puede ser en el anillo lateral o en el anillo septal. Lo que usamos habitualmente para función diastólica es el anillo lateral. Entonces, les acabo de decir que alteraciones tanto del músculo cardíaco, que puede ser que esté hipertrófico, que esté adelgazado porque tuvo un infarto o porque se dilató el ventrículo, o el aumento del volumen de la aurícula izquierda, tiene mucho que ver con las alteraciones de la función diastólica, o sea, son, digamos, la causa fisiopatológica por la cual van a aparecer las alteraciones en las presiones que nosotros vamos a poder evaluar con el Doppler. Entonces, esto es para repasar. Cuando consideramos que la aurícula izquierda está dilatada, tenemos acá el diámetro anteroposterior por modo M, que es hasta 40 milímetros, y si no, 22 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal. El límite del área es 20. Los volúmenes, en realidad, en la línea del medio podemos dejarla, porque lo que usamos es el volumen indexado por metro cuadrado, y en realidad la mnemotecnia es 20, 30 y 40, entonces, entre 20 y 30 es leve, entre 30 y 40 es moderada, y más de 40 de área es una dilatación severa, y para lo que son los volúmenes usamos también 20, en realidad es 34 el número, 20 a 34, 34 a 44, y más de 45 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal, nos dice que tenemos una dilatación severa de la aurícula izquierda. ¿Esto para qué nos sirve? Para cuando nosotros veamos al final la tabla, un algoritmo que vamos a mostrarles, cuando las presiones empiezan a subir en el ventrículo izquierdo, la presión de fin de diástole, la aurícula izquierda va a tener más dificultad para vaciarse, para poder empujar, digamos, ese remanente que tiene dentro de la aurícula, que se tiene que contraer para meterla en el ventrículo. Si está alta la presión de fin de diástole, la fuerza que tiene que hacer la aurícula es mayor, y eso a lo largo del tiempo va a hacer que la aurícula izquierda se dilate. Entonces, tenemos acá un cuadro que lo que hace es mostrarnos cuáles son los valores normales dependiendo de la edad. ¿Por qué? Porque a medida que vamos envejeciendo, nuestro corazón se pone más rígido, entre comillas, y lo que va a pasar es que nuestro tiempo de relajación del ventrículo izquierdo se va a ir prolongando. Esto simplemente es para que ustedes lo vean, pero tener en cuenta que cuando las personas son jóvenes, nuestra onda E va a ser mucho mayor que la onda A, y esto se va a ir, fíjense, homogeneizando y bajando hasta que las ondas C y A sean iguales en condiciones normales en una persona de 60 años. Fíjense que está alrededor de 1 la relación. Esto significa que las ondas E y A son iguales. Y el tiempo de desaceleración, que normalmente es de 150, fíjense que a medida que vamos envejeciendo, este tiempo llega hasta 200, considerándose normal el tiempo de desaceleración, que es el tiempo desde el pico de la onda E, siguiendo su desaceleración hasta que cruza con la línea de base, y el límite normal es de 250 milisegundos. ¿De acuerdo? Entonces, este es uno de los cuadros más importantes. Esto es lo que nosotros usamos para hablar de disfunción diastólica, y fíjense que en un patrón normal, con una presión de fin de diástole o presión de la aurícula izquierda menor de 12 milímetros de mercurio, la onda E es mayor que la onda A,
una relación que va a ser mayor a 1, con un tiempo de desaceleración que va a ser mayor a 150 milisegundos, pero menor de 240, y un tiempo de relajación que va a ser, en realidad lo que me importa es que sea de alrededor de 90 milisegundos. Cuando nuestra presión de la aurícula izquierda sube y tenemos por lo menos 15 milímetros de mercurio, estamos hablando de una disfunción grado 1 o una disfunción leve, que corresponde a relajación prolongada. Fíjense, esto que dice CF1-2 es la clase funcional, los pacientes que tienen relajación prolongada en general están en clase funcional 1-2, o sea que prácticamente tienen poca o nada de disnea de esfuerzo, ¿sí? Ahora, bueno, ¿cómo caracterizamos un patrón de disfunción diastólica leve o relajación prolongada? Así lo llamamos habitualmente. La onda E es menor que la onda A, o sea que nuestra relación EA va a ser menor de 1. El tiempo de desaceleración, que es les repito, desde el pico de la onda E hasta que cruza con la línea de base, fíjense que lo que hacemos es seguir la pendiente, ¿sí? Va a ser mayor de 250 milisegundos, y nuestro tiempo de relajación isovolumétrica va a ser mayor de 90 milisegundos. Eso significa que tenemos una relajación de ventrículo izquierdo prolongada. Nuestra presión de la aurícula izquierda, pongámosle que sigue aumentando y está entre 15 y 25 milímetros de mercurio, y va a aparecer un patrón pseudonormal. ¿Por qué? Porque nuestra onda A va a estar disminuyendo, ¿sí? Fíjense esto qué significa, que la aurícula se contrae, pero que el flujo que va a estar pasando a través de la válvula le va a costar más, porque se van a estar igualando rápidamente las presiones entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y entonces, digamos, no va a ser más flujo que el que nosotros estamos viendo. Entonces, tengo una relación EA que, si nos fijamos, fíjense que es muy parecida a la condición normal, ¿sí? Con una relación que va a estar alrededor de 1, con un tiempo de desaceleración que va a estar entre 150 y 240, y un tiempo de relajación que va a estar ahí, cercano a los 90 milisegundos. Para poder diferenciar este patrón de un patrón normal, tenemos varios elementos, pero el más importante es tener un pensamiento fisiopatológico. Si el corazón está hipertrófico, si tengo un problema valvular, si el paciente tuvo un infarto o tiene angina de pecho, si tiene una miocardiopatía hipertrófica, o sea, cualquier cosa que esté alterando las condiciones del ventrículo, o sea, mi pensamiento va a ser fisiopatológico, y si yo tengo alguna de esas alteraciones y este patrón, nunca voy a pensar que el patrón diastólico es normal, ¿sí? De todas maneras, en las próximas diapositivas vamos a ver cómo podemos hacer para saber que este patrón es pseudonormal usando solamente el Doppler. Pongámosle que nuestra presión de la aurícula izquierda sigue aumentando, y fíjense que ya estamos en 25 milímetros de mercurio, va a aparecer un patrón al que llamamos restrictivo. Restrictivo, ¿qué significa? Que voy a tener muy alta la presión de fin de diástole, que se va a parecer, fíjense, a un patrón normal, pero con un tiempo de desaceleración que va a ser muy corto, va a ser menor de 150 milisegundos, y nuestro tiempo de relajación también va a ser corto, menor a 90 milisegundos. Esto es porque el corazón, el ventrículo izquierdo, está con las presiones muy altas y se pone rígido, ¿sí? Y fíjense qué pasa cuando se contrae la aurícula se va a contraer, y el flujo que va a pasar a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo no va a ser mucho, va a ser de corta duración nuestra onda A, que va a durar menos en el tiempo que lo que dura la onda A normalmente, fíjense, ¿sí? Y además su velocidad va a ser baja, porque rápidamente las presiones entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se van a igualar, y entonces la contribución que va a hacer la aurícula izquierda a ese ventrículo izquierdo que está tan rígido va a ser poca en volumen, ¿sí? La aurícula izquierda está haciendo mucha fuerza para meter este poquito de flujo dentro del ventrículo izquierdo. Entonces, nuestra relación EA va a ser mayor de 2, nuestro tiempo de desaceleración va a ser menor de 150 milisegundos, y nuestro tiempo de relajación menor de 90 milisegundos.
Acá nuestro paciente ya va a estar con disnea, va a estar con una disnea clase 3-4, ¿sí? Y lo que significa que va a tener falta de aire para bañarse, para vestirse, que muchas veces le va a faltar el aire en reposo, y es porque tenemos una presión de fin de diástole muy elevada. Ahora, dentro de nuestro patrón restrictivo tenemos también, digamos, dos, diferenciaciones. Si nosotros al paciente que le estamos haciendo el flujo mitral le pedimos que haga valsalva, o sea, que contenga la respiración y ponga duro el abdomen, que haga fuerza como para ir de cuerpo, estamos aumentando mucho la poscarga, ¿sí? Esto ya lo vimos en otras clases. Y entonces, nuestro patrón restrictivo, cuando el paciente hace valsalva, puede ser reversible y tornarse una relajación prolongada, ¿sí? O puede ser irreversible, o sea, el paciente va a hacer fuerza y nuestro patrón diastólico no va a cambiar, y esto en realidad es lo que nos está diciendo que el paciente que no cambia con valsalva está mucho peor que el que sí cambia con valsalva. ¿De acuerdo? Entonces, creo que este es el cuadro más importante para ustedes, para recordar, para aprender que nuestro tiempo de desaceleración se va a alargar con la disfunción diastólica leve, que se va a normalizar con el pseudonormalizado y que se va a cortar en el restrictivo. Que nuestra onda E primero va a ser chiquita, con una gran contribución de la aurícula izquierda al lleno ventricular izquierdo en la relajación prolongada, que la onda A va a ser igual a la onda E en el pseudonormal y que va a ser muy pequeña, o sea, nuestra relación EA va a ser mayor de 2 en el restrictivo. Y con nuestro tiempo de relajación isovolumétrica, ¿qué va a pasar? Se va a alargar primero, se va a pseudonormalizar después y se va a cortar en el patrón restrictivo. ¿Sí? Vamos entonces, con este conocimiento, a ir un poquito más allá. Y vamos a ver que tenemos a veces una onda, que es la onda L, cuando, bueno, yo doy clase en distintos niveles y uno de los fellows nuestros, cuando le mostramos esta foto y le dijimos, ¿y esto qué es en un paciente? Y entonces su respuesta fue Batman, porque si se fijan, tiene las orejitas del traje de Batman con el lomito en el medio. En realidad esta es la onda L y lo que nos está diciendo es que tenemos elevada la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Se puede ver también en pacientes jóvenes hiperdinámicos que no necesariamente tienen alta la presión de fin de diástole y aparece la onda L igual, ¿de acuerdo? Pero bueno, tener en cuenta que si tenemos presencia de onda L, lo más probable es que tengamos nuestra presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo elevada. Tenemos acá, para que veamos, que esta onda L que está apareciendo acá, si nosotros le hacemos hacer valsalva, puede desaparecer, ¿sí? Y muchas veces, si aumenta, o sea, no, muchas veces no, si aumenta la frecuencia cardíaca, nuestra onda L también va a desaparecer. Vamos a la siguiente diapositiva. Esto en realidad tenemos que tener en cuenta que nuestra función diastólica va a tener una implicancia dentro de lo que es el pronóstico de los pacientes con distintas patologías. Entonces, si nosotros tenemos una miocardiopatía dilatada con una baja fracción de eyección, ¿sí? El patrón del flujo mitral va a estar correlacionando con las presiones de llenado, con la clase funcional, que ya se los dije, con el pronóstico y con la fracción de eyección. ¿Sí? Pero si el paciente tuvo un infarto y tiene un patrón pseudonormal o restrictivo, ¿qué me dice a mí esa función diastólica? Que tengo más incidencia de insuficiencia cardíaca, que voy a tener remodelado, o sea, el ventrículo izquierdo se va a dilatar y el corazón se va a poner más esférico y tengo mucho mayor incidencia, o sea, mayor mortalidad, a pesar de que la función sistólica, o sea, de la fracción de eyección, no esté tan afectada. Así que fíjense cómo a mí el patrón diastólico me va a hablar, además de decirme cómo está el paciente en ese momento, cuál es el pronóstico que tiene. Entonces, si nosotros tenemos
la presencia de hipertrofia con una fracción de eyección de 50% no correlaciona adecuadamente con la función diastólica, pero esta, que es la más importante porque nos da muchos dolores de cabeza en el consultorio, es la presencia de una miocardiopatía restrictiva con fracción de eyección normal, o sea, estos pacientes con función sistólica normal y disfunción diastólica son los que más nos hacen romper la cabeza, porque el paciente viene, se siente mal, le falta el aire, te dice que no puede respirar y resulta que la fracción de eyección está normal, y la respuesta está en esto, en el patrón diastólico restrictivo pseudonormalizado, asociado a un aumento del tamaño de la aurícula izquierda. Y en realidad, si nosotros tenemos un patrón restrictivo y la aurícula izquierda está muy grande, el pronóstico de ese paciente va a ser peor. ¿Para qué me sirve la maniobra de Valsalva? La maniobra de Valsalva, que es esto, la expiración forzada contra la boca o la nariz cerrada, que va más o menos a levantar unos 40 milímetros de mercurio de presión intratorácica, que va a hacer descender la onda en condiciones normales, la onda E en 20 centímetros por segundo, si la medimos, para que consideremos que ese Valsalva es efectivo. Va a disminuir la precarga, porque al aumentar la presión intratorácica no va a poder llegar la sangre a las aurículas, ¿sí? Y también me sirve para aumentar la poscarga, igual que el hand grip. Y en realidad disminuye la precarga, nos disminuye la relación EA en un 50%, y en el patrón pseudonormal lo que pasa es que la onda A va a aumentar con respecto a la onda E. Entonces, nosotros, digamos, al hacerle hacer Valsalva al paciente con un patrón pseudonormal y se nos transforma en una relajación prolongada, sabemos que estamos frente a una disfunción diastólica, que si el paciente es normal y le hacemos hacer Valsalva, no se va a invertir el patrón, va a seguir teniendo una onda E mayor que una onda A, y esa es una maniobra muy sencilla para saber si el patrón es pseudonormal o normal. ¿Sí? En los pacientes normales la onda EA se mantiene, las velocidades descienden, pero la relación EA con la onda E mayor que la onda A se va a mantener, no se va a invertir. Paciente con disfunción diastólica, la onda A va a ser más grande que la onda E y va a aparecer un patrón de relajación prolongada cuando antes era un pseudo normal, todo porque le hicimos hacer fuerza. ¿Cuáles son las limitaciones? Lo más importante es saber que nosotros, si tenemos una frecuencia cardíaca muy elevada, lograr ver esto va a ser bastante complicado. La presencia de arritmias, si nosotros tenemos una fibrilación auricular o extrasístoles ventriculares muy frecuentes, nos va realmente a limitar la capacidad para poder ver estas cosas. Y el flujo en las venas pulmonares, lo que hacemos es ponerlo, ya les expliqué cómo, dentro de la vena pulmonar superior derecha, es la que habitualmente es la que podemos ver. Lo de los filtros bajos, ya en la mayoría de los equipos, cuando nosotros, hay algunos que tienen para poner flujo de las venas pulmonares, uno aprieta eso y directamente baja la velocidad, baja el filtro y nosotros lo podemos ver perfectamente. Y tenemos una onda sistólica, una diastólica y una onda reversa auricular. Podemos medir la relación entre, o sea, ver cuál es más alta, si la sistólica o la diastólica. Y lo más importante es ver cuánto dura la contracción auricular, o sea, la onda sistólica reversa. ¿Por qué? En condiciones normales, la aurícula se contrae y voy a tener una onda reversa que va a ser exactamente igual al tiempo que tardó en vaciarse la aurícula. Pero cuando nuestra presión adentro del ventrículo sube y la aurícula se tiene que contraer, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser más fuerza, pero también va a durar más la contracción auricular. ¿Y qué es lo que pasa? En la relajación prolongada, nuestra onda A va a ser de más duración en el flujo transmitral también, pero cuando aumente más la presión dentro del ventrículo izquierdo, la aurícula se va a contraer. Esa contracción va a hacer que entre poco flujo dentro del ventrículo izquierdo, pero voy a tener, o sea, todos los efectos, digamos, de esa contracción auricular van a ir hacia atrás,
O sea, ¿dónde lo voy a ver? En las venas pulmonares, en mi contracción reversa, y vamos a ver que la duración de la onda A de las venas pulmonares va a ser mayor que la duración de la onda A del flujo transmitral. Cuando la duración de la onda A de las pulmonares supera en el 40% a la duración de la onda A del flujo transmitral, sabemos que estamos frente a una disfunción diastólica severa. Eso es lo que se ve habitualmente en un patrón restrictivo. La limitación de esto es lo mismo, el tema de la frecuencia, de la frecuencia cardíaca, de la mala ventana, a veces la presencia de otras valvulopatías, ejemplo, la presencia de insuficiencia mitral, va a hacer que se me distorsione, porque mi onda sistólica va a disminuir, porque voy a tener un flujo en sístole que va a estar tratando de entrar hacia las venas pulmonares, y la presencia de arritmias como la fibrilación auricular, donde no tengo contracción auricular, es imposible que yo pueda medir la duración de la onda A, ¿sí? ¿Cómo lo medimos? Fíjense, acá tenemos, ¿sí? Fíjense que a veces tenemos una ondita presistólica, por decirlo de alguna manera, una onda que se llama S1 y S2, que la podemos, no se ve siempre, pero a veces tenemos esta onda presistólica que corresponde a la relajación de la aurícula izquierda. Después, la onda S va a digamos, coincidir con la sístole ventricular, la onda diastólica con la diástole ventricular, y la onda reversa con la sístole auricular izquierda. Acá lo tienen, perdón, ahí lo tienen explicado en el gráfico. Y entonces, fíjense qué es lo que pasa. Fíjense, acá lo tenemos, o sea, podemos hacer la diferenciación. Arriba tenemos el flujo transmitral y abajo las ondas en las venas pulmonares. ¿Y qué es lo que vemos? En el patrón de relajación prolongada vamos a tener onda sistólica mayor que la diastólica y la onda auricular reversa. Cuando es pseudonormalizado, vamos a ver que las ondas sistólica y diastólica son parecidas, nuestra duración de la onda A se va a estar empezando a prolongar, ¿sí? O sea, no, por ahí no la va a superar en el 40%, pero si nosotros medimos esta duración, va a ser igual o inferior a la duración de la onda A que tenemos en el flujo de las venas pulmonares, y en el patrón restrictivo esa duración es, como les digo, fíjense que acá se ve claramente, esto es la misma velocidad de barrido, y fíjense cómo la onda auricular es mucho más extensa en el tiempo que la onda del flujo transmitral. Tenemos acá otro ejemplo, podemos ver onda sistólica, diastólica y auricular reversa en un patrón que, digamos, parece pseudonormalizado porque la duración de la onda transmitral es menor que el de la onda reversa. Pero fíjense que tenemos una onda muy importante. Hay otra cuestión, que es que cuando el patrón es restrictivo, la aurícula se ha dilatado mucho y ha pasado mucho tiempo, la aurícula va a perder capacidad de contraerse, es ahí donde va a aparecer nuestro patrón restrictivo irreversible, y la velocidad de la onda reversa, como esa aurícula ya no puede hacer más fuerza, ha aumentado su volumen, ha aumentado su tamaño, la onda, a pesar de por ahí estar larga en el tiempo, va a tener una velocidad menor. Si nosotros tenemos un patrón restrictivo con una onda A en las venas pulmonares que es bajita, de baja velocidad, sabemos que ese paciente va a estar peor. Bueno, y el modo M-color, que en realidad, ya les digo, lo usamos muy poco, podemos hacer una relación entre la velocidad de la onda L y la velocidad de propagación. En realidad, esta diapositiva es solamente a título informativo, porque nosotros no se lo vamos a tomar, pero saber que la velocidad de propagación es normal en 50 centímetros por segundo, y cuando esa velocidad de propagación, fíjense, nosotros tenemos acá, una velocidad de propagación que es mucho más lenta, fíjense que es de 15 centímetros por segundo, o sea, cuanto
más tarda en relajarse el ventrículo izquierdo, más va a tardar la sangre en entrar en el ventrículo, ¿sí? Y tenemos entre la onda E de 90 centímetros por segundo y la velocidad de propagación de 15, nos va a dar una relación de 6 que, digamos, correlaciona con la, será de Dios, con una presión de fin de diástole elevada. En realidad, ya les digo, lo usamos muy poco. Lo que sí usamos es esto, que, digamos, teniendo un flujo mitral y teniendo un flujo de Doppler tisular, en realidad nos podemos manejar rápidamente y muy bien, porque lo que vamos a tener es vamos a poder medir la relación onda E mitral, onda E del Doppler tisular, y esa relación E' es la que nos va a dar a nosotros, digamos, un índice rápido de cómo está la función diastólica. Si bien podemos hacer un promedio entre la velocidad de las ondas en el lateral versus el septum, saber que siempre las velocidades del Doppler tisular que tomamos en la pared lateral van a ser más altas que las velocidades que tomamos en el septum, yo personalmente en general uso la pared lateral, que es lo más, digamos, que es la que me permite tener generalmente una idea mucho más cercana de lo que pasa con la función diastólica. Y lo que tenemos que conocer es que la función diastólica normal va a ser esta, con una onda E mayor que la onda A y una onda sistólica que va a estar superando o alrededor de los 10 centímetros por segundo, que es la velocidad normal. Cuando nuestra onda E es menor que la onda A, tenemos algún grado de disfunción diastólica. Esto es lo mismo que nosotros vamos a ver tanto en la disfunción diastólica leve como en la disfunción diastólica severa. Nuestra onda E va a disminuir y la onda A' va a ser mucho más, va a tener una velocidad mucho más alta. Este patrón, que parece una relajación prolongada invertida, me habla de disfunción diastólica. Entonces, la onda E va a ser cada vez más chiquita, y acordémonos que en el patrón restrictivo nuestra onda E va a ser mucho más alta, entonces ese número entre la velocidad de la onda E mitral y la E' va a ser cada vez más alto, y cuanto más alto sea el número, peor va a estar ese ventrículo, vamos a tener mayor disfunción diastólica. Entonces, una relación E' hasta 8 me habla de una función diastólica normal. Entre 8 y 12 me dice que tengo algún grado de disfunción diastólica, y cuando tengo más de 12 o de 15, en realidad, que es lo más específico, me habla de una disfunción diastólica severa. Entonces, tenemos acá lo que les acabo de decir, que la onda E' correlaciona perfecto con la presión capilar pulmonar. En realidad tiene que ver con la presión de fin de diástole y con nuestra función diastólica. Cuando es mayor de 15 tengo muy elevada la presión capilar pulmonar, o sea, la presión de fin de diástole mayor de 25 milímetros de mercurio. Cuando es menor de 8 la presión es normal. Y entre 8 y 15, digamos, es nuestra zona gris, donde nosotros tenemos que evaluar todos los parámetros. Pero básicamente, usando esto que les digo, de poder hacerle el Valsalva a los pacientes, de poder medir la relación E' y de saber qué es lo que pasa con el tiempo de relajación, y lo más importante de todo es conocer al paciente, saber que si tiene un infarto, que si tiene una valvulopatía, y yo tengo una relación E' entre 8 y 15, sé que en realidad tengo algún grado de disfunción diastólica, ¿sí? Y entonces, siempre tenemos que correlacionar, acá está bien claro, la relación E' no es exacta, y en realidad siempre hay que ir juntando todos los elementos que nosotros tenemos para poder hacer, digamos, una valoración de la función diastólica lo más acercada que podamos. ¿De acuerdo? Tenemos que saber siempre que tenemos algunas limitaciones. Por ejemplo, en el Doppler tisular, si tenemos pacientes muy ancianos con el anillo mitral calcificado, si tenemos prótesis mecánicas o biológicas, pero prótesis a nivel del anillo,
vamos a tener, digamos, alguna complicación para poder medir esa onda E' que puede estar disminuida. Si tenemos insuficiencia mitral moderada a severa, la onda E va a ser más alta. Perdón que ahí estoy admitiendo todavía a alguien más. Si tenemos una pericarditis constrictiva, vamos a tener una onda E' septal aumentada. Esto de la pericarditis constrictiva, de la insuficiencia mitral, lo vamos a volver a ver cuando veamos las patologías específicas, así que no se pongan mal, esto en realidad es para que ustedes en algún momento, cuando hablemos de la función diastólica en esos pacientes, puedan volver a ver esto y recordar y decir, la doc tenía razón, tengo, por ejemplo, una disminución de la onda S en el flujo pulmonar en una insuficiencia mitral severa, que inclusive va a estar retrógrado, o sea, va a estar invertida cuando el flujo esté entrando, el volumen que está entrando en la aurícula izquierda sea muy alto, me va a invertir la onda S, ¿sí? Eso es lo que le pone el sello, digamos, de insuficiencia mitral severa. ¿Mm? Entonces, tenemos acá un resumencito, y fíjense qué es lo que les decía. Cuando tengo un patrón normal, los de arriba son los flujos mitrales y los de abajo los Doppler tisulares. Fíjense que tengo una onda E mayor que A en un patrón normal, y la onda E' va a ser mayor que la A' en un patrón normal. ¿Qué pasa a medida que voy empeorando mi función diastólica? Fíjense que la onda E siempre va a quedar chiquita, ¿sí? Y la onda A va a ser más grande, o sea, mi relación EA se va a invertir, y en la relajación prolongada, el Doppler tisular va a ser exactamente igual, digamos, va a aparecer un espejo de lo que tengo en el flujo transmitral. Pero fíjense que en el pseudo normal y en el restrictivo tengo una onda E más alta, y fíjense qué pasa con la onda E del Doppler tisular cuando tengo tanto un patrón pseudo normalizado como un patrón restrictivo. Esta es una de las diapositivas, junto con la de los grados de disfunción diastólica, las que, digamos, más ustedes tienen que recordar. Entonces, en realidad lo que más me importa a mí es que ustedes, digamos, tengan claro qué es lo que pasa con el patrón mitral y cómo se relaciona con el Doppler tisular, que es lo que usamos en la práctica diaria todos los días. Esto es para que veamos en el ejercicio, en condiciones normales, nuestra presión de fin de diástole no cambia. Pero si nosotros sometemos a ejercicio a pacientes que tienen disfunción sistólica porque tienen isquemia y se les para una parte del corazón, se deja de contraer. Si tengo una elevada poscarga porque tengo, por ejemplo, una estenosis aórtica, distintas circunstancias que hagan que la condición de ese ventrículo no sea normal, ahí sí mi presión de fin de diástole va a aumentar en ejercicio. Lo que pasa es que, bueno, ahora hay varios trabajos a partir de esto, pero digamos, la valoración de la diástole en ejercicio con frecuencias cardíacas tan altas, cuando el paciente se baja de la cinta, por ahí está en el 100% de la frecuencia prevista para su edad, la verdad que la valoración de la función diastólica se pone complicada. Esto es nada más que un ejemplo, donde podemos ver que qué es lo que pasa con la onda E, con la onda A, que el tiempo de desaceleración se acorta, pero bueno, esto no pasa en todos los pacientes. Los que tienen una relajación prolongada puede ser que muestren un patrón normal en ejercicio. Y esta es la última diapositiva, donde lo que vamos a hacer es valorar o relacionar nuestra función diastólica con el Doppler tisular y con el tamaño o el volumen de la aurícula izquierda. Entonces, si yo tengo un volumen normal de la aurícula izquierda con una relación prima que sea, o sea, si las ondas son altas, esto en realidad es la velocidad de la onda, pero pongámoslo en una relación prima menor de 8, tengo una función normal. Si nosotros tenemos entre 8 y 12, pongámosle, con un volumen de aurícula izquierda que va a empezar a aumentar, podemos tener un corazón normal, un corazón de atleta, o ya tener algún índice de disfunción diastólica, ¿sí? Entonces,
nos tenemos que munir del resto de los elementos, de lo que nosotros venimos hablando en toda la charla, que es conocer qué patología tiene el paciente, vamos a poder saber si estamos frente a un corazón normal o con disfunción diastólica, y si tenemos una onda E muy pequeña, que significa que vamos a tener una relación E' muy alta, fíjense, acá aparecen nuestros grados de disfunción diastólica. Y con un tiempo de desaceleración más prolongado, con una E' que va a ser menor de 8, y una relación EA baja, porque tengo una onda E menor que la onda A, tengo una relajación prolongada, o sea, una disfunción diastólica grado 1. Si tengo una relación EA cercana a 1, con un tiempo de desaceleración que está casi normal, con una relación E' que está entre 9 y 12, bueno, acá tenemos, por ejemplo, esto es la duración de la onda A reversa versus la duración de la onda A transmitral, mayor de 30 milisegundos, y una relación EA que va a estar cercana a 1, tenemos un patrón pseudonormal o disfunción diastólica grado 2. Y cuando nuestra relación EA es de mayor de 2, un tiempo de desaceleración corto, una E' mayor de 13 o mayor de 15, que es más específico, una duración también de la onda reversa más que de la onda A transmitral, estamos frente a una disfunción diastólica severa, un patrón restrictivo, o sea, una disfunción diastólica grado 3, que también vamos a dividir en reversible e irreversible, haciéndole Valsalva y viendo si nuestro patrón cambia en base al Valsalva que le hacemos. Y acá terminamos, es una charla muy pesada, muy difícil, esperemos que se las pueda subir, voy a hacer lo del canal de YouTube que una de ustedes me propuso, para poder ir subiendo estas charlas, pero realmente sabemos que son, digamos, circunstancias bastante particulares para que ustedes me puedan preguntar. Bueno, escucho preguntas, vamos a habilitar los demás micrófonos. Denme un segundito porque estoy tratando de salir de acá.